Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. El día de hoy entonces comenzamos capítulo 15 del segundo libro de Samuel y la palabra de Dios dice así. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Vamos a detenernos en estos primeros 6 versículos. Después de lo que nosotros hemos visto en el capítulo 13 y capítulo 14 de este segundo libro de Samuel, hemos encontrado que Absalón es un hombre bastante sagaz. Es un hombre que tiene sagacidad, pero además es un hombre de discurso convincente. Y ahora, en el capítulo 15, versículo 1, encontramos que dice, aconteció después de esto. ¿Después de qué? Después de que David ha perdonado a Absalón y que Absalón ya puede salir de su casa, ya puede moverse libremente por todo el territorio de Israel, después de haber matado a su hermano Abnón, después de haber quemado los campos de Joab. Absalón termina limpio y Absalón ahora dice el versículo 1 que se hace de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Cuando lo leemos así, tal vez no podemos comprender la profundidad de este versículo, pero la realidad es que Absalón se está haciendo de personas y también de carros y caballos que en este tiempo bien podrían ser vehículos. Absalón se está haciendo un hombre famoso. Absalón es alguien que se hace visible por donde quiera que pasa. Y es que llega con todo un aparato de seguridad. 50 hombres que corren delante de él, como cuando nosotros podemos ver que cierran las calles en la Ciudad de México, los policías o guardias para que pase una persona de importancia política o tal vez alguna persona con un gran poder económico. Eso es lo que está pasando con Absalón. Absalón ha salido librado o bien librado, se ha salido con la suya y ahora se ha hecho de gente que muestra el poder que Absalón tiene en el reino de Israel. Absalón sabe, él es el tercer hijo de David y era el segundo que estaba en la línea hacia tomar el trono. Lo que Absalón está haciendo es volverse la superestrella de Israel. Absalón está volviéndose famoso y Absalón está buscando ganarse reconocimiento de la gente. Mira, es un hombre pudiente, mira, es un hombre famoso. Vemos una gran diferencia con la fama de su padre. Mientras David se hizo famoso por estar en batallas, por amar a Dios, por obedecer a Dios, por procurar el bien del pueblo de Israel, Absalón se ha hecho famoso por ser hermoso, por tener carros, por tener caballos, por tener gente que corre delante de él. Vemos, Absalón sabe hacer las cosas para lucir, ¿no? Y después de esto, vemos que Absalón se levantaba de mañana, es un hombre activo, se levantaba de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta en donde se juzgaban las cosas de Israel, donde iban los principales del pueblo de Israel a juzgar, donde el mismo rey juzgaba. Debemos recordar que las puertas
Israel era los lugares en donde se hacían los juicios, donde se sentaban los ancianos. Y él está tomando un lugar que no le corresponde, pero que él siente que le corresponde y se queda a la puerta y él está ahí viendo si había gente que tuviera pleitos o que tuviera problemas en Israel. Y entonces él escuchaba y les decía, ¿de qué ciudad eres? Cuando la gente le decía, soy de una de las tribus de Israel, entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Esta parte es tremenda porque vemos a un Absalón que sabe moverse en la política, sabe moverse para ganarse a las personas, no solamente en lo político, sino también en lo anímico. Absalón los está escuchando y dice, tienes buenos puntos, tus palabras son justas, el problema no eres tú, el problema no es tu corazón, el problema no es que tú hayas hecho algo mal, el problema es el rey. El rey no te escucha y no hay nadie de parte del rey que te escuche. Y esto es algo tremendo porque muchas veces nosotros podemos caer en manos de Absalones. Ahora, ¿quién es el rey de nuestras vidas desde el momento en el que nosotros vimos a Cristo, nos encontramos con Él y nos dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme? Y la respuesta es bien sencilla. El rey de nuestras vidas hoy es Dios mismo. Él es el que debe de guiar nuestras decisiones. Pero muchas veces nosotros, cuando tenemos problemas o cuando tenemos situaciones en las cuales pensamos que Dios no está actuando o que Dios está actuando de una manera distinta a la que yo le pedí en mi oración que actuara, entonces comenzamos a buscar formas en cómo saltarnos a Dios. Es como un niño que va y le pide un dulce a su mamá y entonces, o a su papá, ¿no? Papá, ¿me compras un dulce? Y el papá le dice, no, hijo, no te voy a comprar un dulce. Pero entonces va con su mamá, mamá, ¿me compras un dulce? Y la mamá le dice, no, hijo, no te voy a comprar un dulce, porque los dos padres entienden que hay un problema en comprarle dulces al niño, va a tener caries, va a tener problemas de azúcar, entonces no se lo compran, pero de repente el niño ve al tío consentidor y el niño va con el tío consentidor que sabe que siempre le dice que sí, le dice, tío, ¿me compras un dulce? Y el tío le dice, sí, hijo, con todo gusto, sin problemas. El niño más adelante ya no va a recurrir a los padres cuando quiera un dulce. Ha aprendido que si quiere un dulce, ¿con quién tiene que ir? Tiene que ir con el tío consentidor, el cual no le va a decir que no. Y el pueblo de Israel está aprendiendo, voy a ir con Absalón. Ahora, algunos comentaristas, por los salmos que David escribe en este tiempo y por la situación que se está relatando en este capítulo 15, dicen que muy probablemente David había caído enfermo en este tiempo. Entonces David no estaba dando consultas a las personas y por lo tanto la gente podía estar pensando, el rey no me escucha, el rey no me quiere atender, el rey no quiere nada conmigo. Y esto, ¿cómo lo podemos semejar nosotros en nuestras vidas? Cuando de repente tú y yo estamos pidiendo a Dios, cuando tú y yo oramos a Dios y le decimos, Señor, dame dirección, dame sabiduría para caminar por este tramo, por esta dificultad, por esta necesidad. Y sentimos que no está la presencia de Dios a nuestro alrededor o que Dios no da una respuesta clara en nuestras vidas. Debemos tener cuidado de en esos momentos no voltear a ver a los Absalones, a esas salidas falsas que nos dicen, oye, tú estás haciendo bien. ¿Será acaso que Dios no es tan bueno? ¿Será acaso que Dios no es tan justo? ¿Será acaso que Dios no es tan sabio? Mejor ven conmigo, pídeme a mí. Y fíjense lo que hace Absalón. Le dice eso a la gente, pero también entonces dice, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Porque entonces vendrían a mí todos los que tienen pleito o negocio y yo les haría justicia. O sea, Absalón se está vendiendo y es un
reflejo de cómo Absalón se vende, pero también de cómo muchas veces se nos ha vendido a nosotros el pecado, se nos vende la tentación, se nos vende el hacer mal. Y vamos ahora a moverlo un poco más. Muchas veces nosotros somos nuestro propio Absalón. Cuando nuestros deseos, cuando nuestra voluntad, cuando lo que yo quiero hacer, yo pienso que es mejor que lo que Dios está haciendo en mi vida. Ya no le voy a hacer caso a Dios en esta área de mi vida, porque si le hago caso, me va mal. Mejor hago las cosas como yo creo que van a salir mejor, porque así las hacía antes y así me iba mejor. Debemos tener cuidado de no querer quitar a Dios del trono de nuestras vidas. Entonces, continuamos con la lectura y vemos que Absalón en el verso 5, cada vez que alguien le hacía caso y platicaba con él, Absalón parece político en campaña, así lo acabamos de vivir en estos meses, ¿no? Dice, acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. O sea, Absalón era así de, mira, yo sí estoy bien cercano a ti, yo sí te quiero. Y entonces el verso 6 nos descubre el corazón de Absalón. Dice, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. ¿Qué era lo que Absalón estaba intentando hacer? Absalón estaba intentando robar el corazón de los de Israel. Y si algo tenemos claro el día de hoy es que si algo roba mi corazón, yo debo de tener cuidado de ese algo, porque mi corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y Dios dice, yo lo conozco. Entonces, cuando yo vea que algo está robando toda la atención, todo el deseo de mi corazón, yo debo de decirle al Señor, Señor, examina mi corazón, límpiame de mi maldad, lávame más y más. Porque muchas veces no nos damos cuenta y somos llevados cautivos por cosas que hemos deseado o simplemente por oír lo que queremos oír, ¿no? Y eso se da mucho en la iglesia el día de hoy. Y por eso como congregación debemos de ser cuidadosos, de no estar buscando escuchar en la iglesia lo que yo quiero escuchar. La Biblia no nos da lo que queremos oír. La Biblia no nos da que nosotros estamos bien. La Biblia nos dice, tú estás pecando, tú estás fallando, pero hay solución. Hay una forma en cómo tú puedas ser transformado y esa es a través del Evangelio y el seguimiento de Cristo. Entonces, verso 7 de segundo Samuel, capítulo 15 dice, al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego, me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido al Señor, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si el Señor me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Dios. Y el rey le dijo, ven paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta dirán, Absalón reina en Hebrón. Y fue, y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Vamos a detenernos ahora en esta parte. Fíjate, este deseo pecaminoso de Absalón no es de un momento a otro su cumplimiento. Dice que pasaron 4 años. Y esta parte es importante para nosotros. Quitar a Dios del trono de nuestras vidas no necesariamente es de un momento a otro. Puede ir pasando paulatinamente a través de diferentes tiempos, ¿no? A través de generar hábitos pecaminosos en nuestras vidas o de dejar los hábitos que nos llevaban a encontrarnos con Dios en nuestras vidas. Entonces, pasan 4 años en los que Absalón estuvo en campaña. También en México conocemos muy bien ese tipo de situaciones.
personas que pueden pasar 6, 12 años, 18, casi 24 años en campaña, buscando ganar la elección popular, buscando ganar que la gente los ame y justamente diciéndoles, híjole, es que tú estás bien, yo podría hacerte justicia, pero todo aquí está mal. Yo debería de estar gobernando. Y ahora vemos el corazón de Absalón en este momento, porque después de 4 años su corazón está totalmente endurecido. Es un corazón envidecido y malvado. De hecho, ocupa a Dios como un pretexto para salir de Jerusalén e ir a Hebrón. Y vamos a entender por qué decide ir a Hebrón. Hay varias cosas, varios motivos que son llamativos para nosotros. Lo primero es porque Absalón nació en Hebrón. Entonces, es un lugar importante para Absalón, es el lugar de su nacimiento, ahí tiene familia, ahí se siente cómodo, ahí creció gran parte o una parte de su vida. Después, porque cuando Dios le entrega el trono de todo Israel a David, es donde David afirma el trono en sus manos o en su vida. Entonces es entendido como un lugar importante para el gobierno de Israel. Y tercer punto, porque estaba muy cerca de Jerusalén y entonces podía tomar Jerusalén de una forma en que llegara cercanamente, ¿no? Ese es un punto de importancia militar. Entonces, por eso es que él está escogiendo Hebrón y él sale a Hebrón. Y fíjense, esta parte es tremenda cuando nosotros la analizamos, porque lo que le dice a David es, yo hice un pacto con el Señor de servirle, ¿no? Yo le prometí que si regresaba a Jerusalén yo le iba a servir. Y entonces Absalón decide llevarse a 200 personas y si tú y yo ya lo leímos, vimos que en el versículo 11 dicen que estas 200 personas iban en su sencillez. Ahora, no significa que sean personas sencillas. Lo que está diciendo esta palabra sencillez en el hebreo es iban en su integridad o iban en su inocencia. Ellos iban inocentes de lo que iba a pasar. Y es que las 200 personas son principales del reino de Israel. Son personas que tienen decisión, que tienen voz, voto, que probablemente son parte del ejército de Israel. Realmente lo que está haciendo Absalón es secuestrar a estas 200 personas, ¿no? Llevándoselas y vamos a encontrar más adelante qué es lo que sucede aquí. Pero entonces, estas personas que son principales, que son líderes en Israel, son movidas solamente por ir, por acompañar, son movidas solamente por la instrucción o por el deseo. Y aquí viene algo importante para nosotros. Cuando tú formas parte importante de una iglesia, cuando tú formas parte del consejo de una iglesia, cuando formas parte del consejo en tu familia, cuando eres padre o madre, cuando eres alguien que va a ser escuchado por otra persona, tú necesitas estar despierto, necesitas estar atento. Es bien interesante que estos hombres son llevados y son tomados por simples, ¿no? Por simples o por sencillos. Y esta parte es triste para ellos porque al ser de los principales, ellos deberían de ser acusados, deberían de ser personas que están viendo la situación y que están diciendo, bueno, Absalón todo el tiempo está en las puertas, está hablando en contra de su padre y deberíamos de tener cuidado. Pero no, ellos van muy contentos sin darse cuenta. Salomón escribiría en el libro de Proverbios, en Proverbios capítulo 14, versículo 15, que los simples creen toda palabra, creen
todas las palabras, ¿no? Y aquí vemos esto, voy a ir a dar unos votos al Señor, vénganse conmigo. Y ahí va la borregada de 200 personas, ¿no? Con Absalón. Proverbios 14:15 les decía, dice, los simples caen en toda palabra o creen toda palabra, mas el avisado cuida sus pasos. Y eso debemos nosotros ser personas que cuidan sus pasos, no creer a cualquier persona, aún dentro de la iglesia. Cuando un líder, cuando el pastor nos diga, hey, vénganse, vamos a hacer esto, debemos de analizar, ¿eso realmente honra a Dios? ¿Podemos amar a Dios a través de esto? ¿Podemos honrar a nuestra familia y principalmente al Señor a través de lo que estamos haciendo? Y entonces, estos 200 van con el versículo 14, ya vimos que envió a Absalón mensajero para que todos gritaran, pero versículo 12, perdón, dice, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, Gilonita, consejero de David de su ciudad, de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Absalón, vemos ahora, es un hombre bastante sagaz, bastante perpicaz, ahora está llamando al principal consejero de David, que es Aitofel. Hemos ya hablado de Aitofel, ¿se acuerdan? Aitofel es el abuelo de Betsabé, la mujer que David tomó de su esposo, la mujer que David embarazó y que después mandó a asesinar a su esposo. Entonces, Aitofel muy probablemente guarda rencor en contra de David porque fue deshonrada a su familia delante de Dios, delante del pueblo de Israel. Se supo toda la historia en el momento en el que Natán visitó a David y de hecho vemos que todas estas cosas que están pasando son consecuencia de lo que David había hecho mal, ¿no? Entonces, en este momento vemos que llama a Aitofel, Absalón, y Aitofel va y la conspiración se hace poderosa. Verso 13 dice, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levántense y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Dense prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardaran la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Vemos esta escena terrible ahora de David saliendo de Israel. Y es terrible porque David es el rey de Israel, pero David ha decidido abdicar, por así decirlo, en favor de su hijo o irse con tal de no pelear en contra de su hijo. El amor de David por su hijo es tremendo, ¿no? Y vemos entonces que David sale huyendo, le dice a la gente, a los principales, a los soldados, vámonos, no peleemos. Y es bien interesante porque vemos a un Absalón que está con 250 personas. Si tú haces número, son 250 personas. Los 50 que él ya tenía, que eran como sus guardaespaldas, que corrían delante de él, los 200 hombres que estaban con él convidados, que por cierto ni siquiera sabían que para eso estaban, pero muy probablemente había ya una multitud escuchando, Absalón es el nuevo rey, y todo mundo estaba festejando, Absalón sí nos va a escuchar, Absalón sí va a cumplir los deseos de mi corazón. Y ahí entra esta historia y entra entonces cómo muchas veces nosotros podemos ser movidos por aquello que creemos que sí puede cumplir los deseos de nuestro corazón.
por aquello que creemos que sí puede hacernos bien, aunque no sea la voluntad de Dios. Y entonces David teme por la seguridad del pueblo, teme por los mismos pobladores de Israel que están con Absalón, teme por aquellos que le son fieles a él y decide salir huyendo. Y tú y yo podemos estar pensando, ¿y dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios en una situación tan difícil? Y muchas veces tú y yo hemos tenido situaciones así de difíciles, situaciones en donde las cosas no están saliendo como tú y yo queremos, y hay alguien que nos está diciendo, pero si vienes aquí, si haces las cosas como yo te digo, aunque estés lejos de Dios, las cosas te van a salir bien. Y tú y yo podemos hacer caso y podemos pensar, de todas formas, Dios no está en control o Dios no está haciendo nada en esta situación que estoy viviendo. Y oh sorpresa, porque en medio de todo este desastre humano, Dios sigue actuando, Dios sigue teniendo poder, Dios sigue siendo bueno y Dios va a seguir haciendo lo que bien le parece. Y hoy lo vamos a descubrir. Entonces, David sale huyendo, termina en un pueblo distante. Versículo 18 dice del segundo libro de Samuel, capítulo 15, y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los ereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gad, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai Geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Regrésate, quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y el Señor te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey diciendo, vive Dios y vive mi Señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi Señor el rey estuviere, ahí estaré también tu siervo. Entonces David dijo a Itai, ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego la gente el torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. Vamos a detenernos ahora en esta porción y vamos a ver. David se siente solo. David está huyendo. David ha escuchado que Absalón se ha levantado en contra de él, pero también el mensajero que llegó con David, que fue gracia de Dios que llegó, ¿no? Porque si no lo hubieran agarrado en Jerusalén, también seguramente le dijo de Aitofel. Aitofel, ese consejero, ese hombre de confianza, Absalón, ese hijo, y ahí podemos encontrar una realidad tremenda nuevamente, el sentirse traicionado, el sentirse solo, el sentirse desprotegido, el sentirse abandonado. Y David está avanzando así, huyendo con la gente, y de repente se encuentra con 600 hombres que han salido que ni siquiera son del pueblo de Israel, que ni siquiera parece que sean israelitas, sino que son de otros pueblos. Y el que los guía se llama Itai. Y entonces David se encuentra con Itai y empieza a hablar con él y le dice, vete, regrésate, porque acabas de llegar, o sea, tú, tú no te preocupes por mí. Y me encanta lo que responde Itai. Vive Dios y vive mi Señor el Rey, que o para muerte o para vida, donde mi Señor el Rey estuviere, ahí también está tu siervo, o estará tu siervo. David necesitaba amigos y Dios ha puesto amigos en la vida de David. En uno de los peores momentos que está viviendo David, David siendo perseguido. Ahora David está encontrándose con los que van a ser llamados los valientes de David. Y esta parte es hermosa para David y también hermosa para nosotros. ¿Dónde está Dios actuando en medio de mi dolor, en medio de mi soledad, en medio de mis problemas? Cuando las personas en las que yo confiaba me lastimaron, me traicionaron, cuando mis sueños están cayéndose, cuando yo no entiendo nada. Dios está proveyéndome. Dios está teniendo cuidado.
Dios está poniendo personas a mi alrededor. En este caso, Dios pone a Itai para que esté ahí, cerca. Pero no solamente con Itai, vamos a continuar. Dice que todo el país lloró. Y verso 24, y he aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios y asentaron el arca del pacto de Dios y subió Abiatar después de que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos del Señor, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijera, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con ustedes sus dos hijos, Ahimaas tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Miren, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de ustedes que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron ahí. Vamos a detenernos ahora en esta parte. ¿Quiénes también estaban con David? Cuando David está pensando, estoy solo, estoy huyendo, ya vimos, sale un militar, sale un valiente que le dice, yo iré contigo. Y ahora salieron los sacerdotes. Dios le está diciendo a través de esto, mi respaldo está contigo. Yo no te he dejado solo. Lo mejor que puede pasarnos en medio de momentos de dificultad, de dolor y de soledad es que Dios nos ponga personas que nos acerquen a Él. Y estos hombres salen y llevan el arca de la presencia de Dios. Y es bien interesante porque el arca muchas veces en Israel había sido utilizada como un talismán, como en donde está el arca, entonces está la presencia de Dios, pero se ha hecho el tabernáculo en Jerusalén. Ahí es donde debe de estar el arca y David lo entiende. Y entonces David dice a los sacerdotes, no traigan el arca debe de estar en el lugar correcto. Porque el que está gobernando toda la realidad del mundo, no solamente de Israel, del mundo, es Dios. Y si Él quiere, yo volveré a ver el arca y yo volveré a estar delante de la presencia de Dios en el tabernáculo. El reconocimiento que David está haciendo aquí de lo que Dios es, nos lleva también a nosotros a reflexionar. ¿Qué es lo que estoy haciendo en medio de mis problemas? ¿Qué es lo que estoy haciendo en medio de mi necesidad? ¿Estoy pensando que Dios ya no está en el trono? ¿Que Dios no puede cambiar mi corazón? ¿Que Dios no puede cambiar mi pensamiento? ¿Que Dios no puede cambiar aquello que está roto en mí? ¿O podemos decir como David, si Dios quiere, yo sé que volveré? Acompáñenme, vamos al libro de los Salmos. Ya me había tardado en ir el día de hoy al libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 3. Este salmo, David lo escribe justamente cuando va huyendo de Absalón. Entonces, vamos a leerlo. Dice, versículo 1, oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Imagínense el dolor que está viviendo David. Y tal vez el día de hoy tú estás viviendo un dolor similar y muchos te han dicho, no hay salvación para ti, ya no hay forma en que cambie tu realidad, ese dolor se va a mantener, esa soledad se va a mantener, esa tristeza, ese enojo, esa rabia, esa falta de perdón, todo lo que tú y yo podemos estar trayendo. Y muchos pueden decírnoslo, pero versículo 3 del Salmo 3, mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su monte santo. Vemos entonces a un David entendiendo lo que había entendido desde niño, pero que a veces se le olvidaba. Dios está en control. Tú eres el que me está cuidando, eres escudo alrededor de mí, tú me proteges, tú eres el que levanta mi cabeza, tú me respondes,
y tú estás conmigo. Versículo 5. Y yo creo que este es de los versículos que más conocemos, de los versículos que muchas veces tú y yo hemos repetido. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Imagínate cómo sería para David la primera noche que salió de Jerusalén, huyendo, dolorosa, asustado, viendo a toda la gente a su alrededor mal, sin saber qué hacer, pero de repente él está pensando, Señor, tú estás conmigo y yo pude dormir porque tú estás conmigo, porque tú me sustentas. El día de hoy, en medio del problema que estés viviendo, en medio de la necesidad, en medio de la situación, debes de regresar a entender, Dios reina. Ya no reino yo en mi vida. Ya no soy yo el que debe de tomar decisiones solamente movido por sus emociones o por lo que cree que está bien. Ahora el que debe de reinar en mi vida es Dios. Verso 6 del Salmo 3. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es del Señor, sobre tu pueblo sea tu bendición. Vemos a un David que termina este salmo confiando completamente en Dios, que termina diciendo, yo sé que tú estás conmigo, yo no temeré lo que esté pasando, yo no temeré a las personas que se levanten en mi contra. Eso es lo que está escribiendo David en medio de un problema tan difícil y esa es su confianza. Por eso él está diciendo ahora cuando tú y yo leemos el Salmo 3 y lo comparamos con segundo libro de Samuel capítulo 15, es por eso que le dice a, a, a los sacerdotes, a los levitas, regresen, regresen el arca a Jerusalén y si él quiere que vuelva, yo volveré, porque él está confiando. Dios tiene cuidado de mí. Él es mi escudo. Ahora, es bien interesante que este salmo se dice que se utilizaba para cuando tú ibas al templo, se cantaba en las mañanas al templo. Y no solamente este, sino el Salmo 4 también. Y el Salmo 4 es parte también de esta salmodia que David estaba haciendo en medio de esta situación. Y vemos que el Salmo 4 versículo 1 comienza diciendo, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Imagínate iniciar así tu día diciéndole al Señor, respóndeme cuando clamo. Yo sé que tú has ensanchado mi vida y yo sé que tú tienes misericordia de mí. Tú no me vas a dejar. Y entonces, Salmo 4 versículo 8, en paz me acosté y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿No? Podemos ver todo esto y decir, wow, yo necesito de eso en mi vida. Yo necesito de eso en este momento que estoy viviendo. Y Dios nos está dando todo este cuadro y decíamos la semana pasada, Dios nos permite meternos a la intimidad de la familia de David, no para juzgar a David, sino para ver y decir, yo también tengo una familia disfuncional, yo también tengo esos problemas, yo también me siento solo. Y terminar diciendo, yo también tengo a un Dios que es escudo alrededor de mí. Yo también tengo un Dios bueno. Yo también tengo al Dios de mi justicia. Yo también tengo al Dios de mi paz, porque es el mismo Dios. Entonces, vemos en esta historia, regresamos segundo libro de Samuel, capítulo 15, vemos que David tiene aliados a los sacerdotes y versículo 30 dice que David subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando.
llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Esto nos recuerda algo. David es un hombre emocional. David es un hombre que está sufriendo. Y muchas veces en la iglesia se nos ha dicho que nosotros no debemos de llorar, ¿no? No, no llores, no, 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 debes de aguantar porque entonces no estás creyendo en las promesas de Dios. ¿Qué crees? Que puedes creer en las promesas de Dios y puedes llorar. Y puedes decirle al Señor, Señor, aquí está mi corazón. Señor, aquí está mi tristeza. Señor, aquí están mis lágrimas. Y el Señor es el que enjuga nuestras lágrimas. Y el Señor es el que hace misericordia a nuestras vidas. Entonces, David está llorando, va pasando, el pueblo va con él. Y mientras está pasando esto, vemos que en el verso 31 dice que le dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Señor, el consejo de Aitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar ahí a Dios, he aquí Usai, arquita, que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David, si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeras a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. ¿No estarán ahí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y a Abiatar. Ahora vemos que mientras David está sufriendo, David se entera de esta noticia de que Aitófel estuvo entre los de la conspiración, pero en medio de ese momento se encuentra con Usai. Usai es amigo de David, otro amigo más de David. Y me encanta esta parte, ¿sabes? El Evangelio te da amigos que son como hermanos, amigos que están contigo en los momentos difíciles. Porque muchas veces en el trabajo, en la vida, puedes tener amigos que están contigo cuando las cosas están bien, pero en los momentos difíciles muchas veces vas a tener dos o tres amigos, pero ¿qué amigos? Amigos que te pueden llevar al Señor, que van a estar contigo. Y aquí vemos que sale Usai, que es arquita, sale con los vestidos rotos, sale con tierra en su cabeza, está sufriendo por David. Es el símbolo de que Usai está sufriendo por David, está realmente dolido y él no quiere tener un lugar de posición de honor en Israel si no está con David, pero David lo regresa. Y esta parte es interesante porque los amigos de David, los sacerdotes, Usai, los hijos de los sacerdotes, van a ser valientes y van a arriesgar su vida por mantener informado a David. Un amigo es alguien que se arriesga contigo, es alguien que busca la voluntad de Dios contigo. Ahora, acompáñame, vamos nuevamente al libro de los Salmos, pero ahora vamos al Salmo eh, 55. Este es otro salmo de David y vamos a encontrar que David va a estar utilizando este salmo y va a describir muy bien por ahí a Absalón. Entonces, Salmo 55, vamos al verso 12. Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas,
en medio de ellos. Verso 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré y el Señor me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Fíjense esto, nuevamente, este salmo nos refleja lo que está viviendo David con Absalón, lo que está viviendo David con Aitofel, ese desgarro de sentirse traicionado, pero también David diciendo, esta es mi solución. Verso 16, en cuanto a mí, a Dios clamaré y el Señor me salvará. Eso es bien importante en los días oscuros, en los días tristes, en los días en los que nos han lastimado. Y podemos pensar, David, tú ya sabías, David, Dios a través del profeta Natán te había dicho que la espada no se separaría de tu familia. Dios ya te había dicho que las cosas se iban a poner mal. Y es cierto, David ya sabía eso, pero no dejaba de dolerle lo que le estaba pasando. El día de hoy tú y yo ya sabemos esto, que en el mundo tendremos aflicciones. Nos lo dijo Dios mismo. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos recordar en medio de las aflicciones, en medio del dolor, en medio de sentirnos traicionados, en medio de sentirnos desilusionados, en medio de sentirnos solos? Lo que dijo Jesús también ahí. Pero confíen porque yo he vencido al mundo. Lo que dijo el Señor, que no nos dejaría solos, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que David también había recibido de Dios era la promesa de que su reino sería establecido por todas las generaciones. Y David estaba confiando en la promesa de Dios. Y por eso, en medio de su debilidad, él dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y el Señor me salvará. Verso 17 del Salmo 55. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Y esa es una realidad que el día de hoy tú y yo debemos llevarnos. Absalón se ha levantado en contra de su padre. Y tú y yo podemos pensar, ¿qué es lo que va a pasar en mi vida con todo esto que me está sucediendo que está mal? La próxima semana vamos a continuar viendo qué es lo que va a pasar con la rebelión. Vamos a continuar viendo qué es lo que va a pasar con Absalón. Pero por el momento, el día de hoy, tú y yo ya vimos, a David le pasan cosas malas. David es un hombre que nos está dejando ver su vida, que a cada uno de nosotros nos puede ir mal. Pero es un hombre que el día de hoy está confiando en el Señor y le está diciendo, Señor, a ti clamaré, a ti oraré, a ti derramaré mis lágrimas, y yo sé que tú estás conmigo. Probablemente esta es una palabra buena el día de hoy para nosotros si estamos pasando por un momento difícil, pero también es una palabra de advertencia para algunos de nosotros. Si estamos pensando que tomar el control de mi vida a mi manera sería lo mejor, porque eso hicieron los que estaban creyéndole a Absalón. Ah, si yo tuviera un rey que me dejara hacer lo que yo quiero. Y Absalón supo meterse en el corazón de ellos, supo robarles el corazón, que la mentira no robe nuestros corazones. Y les decía yo hace rato, muchas veces el primer Absalón en nuestras vidas somos nosotros mismos, pensando que yo estaría mejor en el trono de mi vida, sin dejar que Dios tome el control de ella, sin dejar que Dios le dé dirección, sin dejar que Dios use lo que me ha pasado, mi dolor, mi tristeza, la traición que he vivido, la situación difícil, para moldear mi corazón conforme a lo que Él quiere que haga. ¿Me acompañan a orar?
En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.